Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer al sindicato CESIF que haya contado con nosotros para esta sesión de formación que versa sobre el nuevo Real Decreto de la Inspección Educativa. Agradecer la inscripción de todas aquellas personas que están interesadas. Igualmente también al equipo de inspectores y de inspectoras con los que solemos trabajar en distintas formaciones que ahora los presentaré seguidamente, que son Gisela Morales, de la Dirección Territorial de Castellón, Vicente Espejo, también de la Dirección Territorial de Castellón, Elena Blasco, igualmente de la misma Dirección Territorial, y por parte de la Dirección Territorial de Alicante tenemos a Raquel Navarro y a mí mismo. También quiero agradecer la participación en diferido porque no se ha podido conectar finalmente el presidente del sindicato de inspectores de educación de ámbito nacional, Jesús Marrodán, que ha sido uno de los actores que ha participado en la redacción de este Real Decreto y que conoce pues bastante bien cómo ha sido y nos ha dejado un breve vídeo que ahora en unos minutos pues vamos a poder visualizar, ¿vale? Este Real Decreto nace pues, como consecuencia, como no puede ser de otra manera, pues de muchos años ya, del año 95, tenemos que recordar que sería el anterior decreto, el 2193, que ha sufrido diversas modificaciones. Igualmente, también, como sabéis, la LOMLOE también ha aportado diversas modificaciones, sobre todo los principios de actuación de la inspección. Todo ello, junto con una revisión también de reivindicaciones históricas del cuerpo y también en cuanto al sistema de acceso, pues ha conllevado la aprobación de este Real Decreto que ha contado pues con la participación de las comunidades autónomas, del Consejo Escolar de Estado y finalmente el Consejo de Ministros que el 3 de febrero de 2026 lo aprobó. Como ahora veremos de manera detallada, consta de un total de 41 artículos que se dividen en 5 capítulos. El primero, que trata de la naturaleza, principios, fines, funciones y atribuciones de la inspección, será desarrollada por mi compañera Elena. El segundo capítulo, que está referido al acceso y provisión temporal de puestos, será abordado por Raquel. El tercer capítulo está relacionado con la formación y la cualificación profesional. Este, junto con el siguiente, que es el 4, el desarrollo profesional, pues serán abordados por Vicente. Y por último, el capítulo 5, que está relacionado con la evaluación de funcionamiento de la inspección, junto con los anexos, pues los tratará mi compañera Gisela. Además, pues tiene una serie de anexos, como he dicho, y disposiciones adicionales y transitorias que también abordaremos. Si os parece, cuando podáis, pues podemos escuchar el vídeo del presidente del sindicato USIE, ¿vale? Vamos a cargarlo. Hola, buenas tardes. Me piden que comente brevemente algunos aspectos del nuevo Real Decreto que regula la inspección, el Real Decreto 68-2026 de 4 de febrero. Bien, nuestro sindicato, nuestro colectivo profesional USIE, empezó la negociación con el Ministerio el año 2022. Y bueno, ha sido un proceso complejo, dificultoso y también con muchos altibajos por las cuestiones políticas, elecciones, cambio de ministros, etcétera. En todo caso, esta es una reivindicación histórica por considerar que la inspección educativa necesitaba una regulación propia, una regulación actualizada a sus funciones y atribuciones, tal como la LOE establecía, modificando la LOE, y también para que aquellas cuestiones que habían sido mejoradas profesionalmente en algunas comunidades autónomas pues pudiesen reflejarse para el conjunto de todos los inspectores de España. Al fin y al cabo, la inspección, como todos los cuerpos docentes, es un cuerpo estatal.
Bien, por eso en este Real Decreto aparecen cosas positivas como el derecho a la formación y a unos días de formación igual al menos que los docentes. Aparece las comisiones de servicio, aunque no se especifica que tengan que ser también por motivos humanitarios. Aparece el derecho a participar en las asesorías en el exterior, algo que conseguimos como sindicato hace 3 años, pero que bueno, hasta el momento dependía de la opinión y, bueno, y predisposición del ministerio, ahora ya no. Y también otras cosas positivas como la regulación en cada comunidad autónoma necesariamente de el trabajo a distancia, ¿no? El trabajo online. Eh, bueno, pues eso son cosas positivas y que nos llenan de, bueno, pues de una sensación altamente valorada, ¿no? Pero por otra parte hay cuestiones como el mejorar los niveles retributivos de la inspección, concretamente el nivel 28, pues eso que sí ya está regulado en la Comunidad Valenciana, no lo han establecido a nivel estatal. USIE era partidaria de una mejora sustancial de los niveles retributivos de los cuerpos docentes, entre ellos, por supuesto, la inspección, porque la inspección es un cuerpo docente que se accede por una oposición diferenciada, tiene unas funciones y responsabilidades distintas y además, pues sobre todo, requiere una formación y una cualificación diferente al resto de docentes. Para ser catedrático no hace falta una oposición, es un proceso de selección, ¿no? Con unos méritos y tal, pero para ser inspector sí que es necesario una oposición distinta, ¿no? Y bastante compleja. Bueno, también un tema que nos importa y cambia el Real Decreto son que se regula por primera vez para un cuerpo docente de ámbito estatal las competencias profesionales. Hasta la fecha, la única competencia profesional, resolución de julio del 22, a nivel estatal, es la competencia digital. Y por otra parte, una cosa novedosa es también los temarios. Se plantea una modificación sustancial de los temarios, sobre todo el temario A, que se va a modificar y además el examen ya no va a ser una bolita y a ver qué te toca, sino un cuestionario de entre 20 y 30 preguntas que tiene que incluir pues gran parte del temario, dando así más un juicio más equilibrado para todas aquellas personas que estudian y se comprometen a estudiar, a prepararse, ¿no? No es cuestión de que me toque un tema que por mi trayectoria profesional ya me sé, ¿no? Vale, pues eso, esos dos temas. Los temarios están ahora, el Ministerio tiene que sacar un borrador, una orden de borrador, para que luego se consulten, se discutan, se analicen, que tiene que pasar por un proceso mínimo de 5 o 6 meses. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a desarrollar el capítulo 1, que son las disposiciones generales. Tal y como ha comentado Celes, el Real Decreto se compone del preámbulo, al cual se les ha hecho mención, y luego 5 capítulos junto con todas las disposiciones y anexos correspondientes. Vamos pasando ¿vale? El preámbulo, que ya lo ha explicado Celes, con la Constitución Española, la LOMLOE y el Real Decreto correspondiente, y pasaríamos al capítulo 1. El capítulo 1 que voy a explicar, que son las disposiciones generales, que van desde cuál es el objeto de este Real Decreto, es decir, por qué surge el Real Decreto, los principios de actuación que tiene la inspección educativa, así como los fines que tiene la inspección educativa, que para ello explicaremos cuáles son las funciones y atribuciones. Iremos finalizando con la visita como técnica más habitual por parte de la inspección educativa para poder llevar a cabo todas las funciones que tenemos asignadas y los documentos que formalizamos a la hora de desempeñar nuestra labor, ¿vale? Con lo cual, vamos a la diapositiva de objeto, la primera, ¿vale? Porque he hecho una breve introducción de todo lo que más o menos narra este capítulo primero. En cuanto el objeto, este decreto, ¿qué es lo que pretende? Pues evidentemente regular los aspectos relativos a la inspección educativa, que van desde la evaluación, acceso, formación y el desarrollo profesional. Con respecto a la naturaleza del cuerpo de inspector y el régimen jurídico aplicable, aquí tenéis que saber que el cuerpo de inspectores de educación
es un cuerpo docente. ¿Y por qué normativa se regula? Por lo establecido en la LOE. En cuanto a los principios de actuación que vienen recogidos en el artículo 4, los inspectores como empleados públicos, que evidentemente somos, para poder desempeñar nuestras tareas habituales, nos regiremos por el Código de Conducta que está establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5 del 2015. Evidentemente, ¿en qué principios tiene nuestra actuación? Pues principios basados en el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, profesionalidad e independencia. El artículo 5 versa sobre los fines de la inspección educativa, es decir, ¿cuáles son los objetivos fundamentales? Pues van a ser fundamentalmente 4. Uno, que será asegurar el cumplimiento de toda la normativa relativa en materia de educación, garantizar el pleno ejercicio del derecho de la educación. El tercero, que sería garantizar los derechos y la observancia de los deberes en cuanto a procesos de enseñanza y aprendizaje. Y, como no, y último, mejorar el sistema educativo y calidad y equidad de la enseñanza. Para cumplir con estos fines que persigue la inspección educativa, evidentemente tenemos asignado una serie de funciones y atribuciones. Las funciones son las que aparecen recogidas en el artículo 6 y estas son las que podéis visualizar en la diapositiva, que sería supervisar, evaluar y controlar todo el funcionamiento de los centros educativos, así como los programas que se llevan a cabo, supervisar y evaluar la práctica docente y la función directiva, con el objeto, evidentemente, de la mejora continua, participar en la evaluación del sistema educativo, velar por el cumplimiento de toda la normativa vigente en materia educativa, asesorar a toda la comunidad educativa, emitir informes cuando evidentemente lo requieran las administraciones educativas y orientar a los equipos directivos. Y, como no, también tenemos una función que es cualquiera que sea atribuidas por parte de las administraciones educativas. Bien, como podéis ver, en relación a las funciones, nuestro modelo de intervención va dirigido hacia el asesoramiento, control, evaluación del sistema educativo, ¿vale? Bien, para poder llevar a cabo estas funciones, evidentemente, tenemos una serie de atribuciones. Las atribuciones están recogidas todas en el artículo 7 y es conocer y supervisar todas las actividades que se lleven a cabo en el centro educativo, para lo cual, evidentemente, tenemos que tener acceso a los mismos. Deberemos de examinar y comprobar toda la documentación, tanto académica como pedagógica o administrativa. Recibir toda la información necesaria y la colaboración para el ejercicio de nuestras actividades. Por ello tenemos la consideración de autoridad pública. Participar en las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales. Luego, elevar informes y hacer requerimientos en el caso de que haya incumplimientos y levantar actas. Conocer y analizar los resultados para la mejora de los procesos educativos y cualquiera que sea atribuibles en las administraciones educativas. Bien, estas serán las atribuciones que tendremos, evidentemente, para dar cumplimiento a las funciones. Pasamos diapositiva. Por lo tanto, para poder llevar a cabo estas funciones, la visita se considera la principal técnica para poder llevar a cabo estas funciones. La visita viene recogida en el artículo 10 y evidentemente se regirá por una serie de principios, como son: debe de estar planificada, debe haber una coordinación, un seguimiento y un registro. Por lo tanto, todas las visitas que realicemos en los centros educativos, ya sean centros, programas o servicios, se llevará a cabo atendiendo a estos principios. Para finalizar ya con las disposiciones generales, se señala el Real Decreto los documentos que formalizamos en la inspección educativa, como son los informes, actas, requerimientos y
protocolos. Tanto los informes como las actas que llevamos a cabo dentro de nuestra labor docente y dentro de las funciones que tiene atribuido la inspección educativa, se entiende que gozarán de presunción de veracidad y carácter probatorio. Con respecto a los requerimientos, se realizarán siempre que se observe, en relación a nuestras funciones, cualquier tipo de incumplimiento de la norma. Y con respecto a los protocolos, se realizan por parte de las administraciones educativas con el objetivo de realizar una actuación unificada por parte de la función inspectora. Con lo cual, aquí finalizaríamos con todas las disposiciones generales. Buenas tardes. Gracias, Elena, por tu intervención y por darme paso. Bien, como han dicho mis compañeros, me voy a centrar en el capítulo 2 del Real Decreto 68 del 2026, que habla sobre el acceso al cuerpo de inspección y la provisión temporal de puestos. El sistema de acceso al cuerpo de inspectores es un concurso-oposición y, como todo concurso-oposición, debe de garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Además, formará parte del proceso selectivo, igual que ocurre cuando las oposiciones a cuerpos docentes, la fase de prácticas. Vamos a centrarnos en los artículos 12 y 13 que hablan sobre los requisitos de acceso. Los requisitos generales, pues como ocurre con las oposiciones docentes, ser de nacionalidad española o de Estados miembros de la Unión Europea, no haber alcanzado la edad oficial de jubilación, no padecer ninguna afectación que lo haga incompatible con el acceso al cuerpo de inspección. Para eso, si se superara el proceso selectivo, está el certificado médico que hay que aportar. No haber sido separado del servicio de ninguna administración pública por expediente disciplinario y en el caso de que sea de un Estado miembro de la Unión Europea también se observaría que no ha sido... ¿Sí? Ah, perdón. Pensaba que me estabais diciendo algo. En el caso de ser también miembro de algún Estado de la Unión Europea, también se supervisaría este aspecto, que no tenga sanción disciplinaria o sentencia judicial que incapacite, ¿no?, para este desempeño. Por supuesto, incluyen como requisito general algo obvio, que es no ser ya funcionario de carrera del cuerpo de inspección y acreditar el conocimiento de la lengua cooficial según la comunidad autónoma. En nuestro caso sería el conocimiento de la lengua valenciana. En cuanto a los requisitos específicos que están reflejados en el artículo 13 del Real Decreto, ser funcionario de carrera del cuerpo docente con al menos 8 años de experiencia docente acreditada. En este aspecto, al cuerpo docente pertenece lógicamente el profesorado que imparte clase, pero también podríamos tener representantes sindicales, asesores de CEFIRES, otros docentes que estén ejerciendo funciones, por ejemplo, como ATDs en las direcciones territoriales, los propios inspectores accidentales, es decir, no únicamente de pizarra propia. Y en cuanto a la condición de titulación, es necesario tener un nivel 3 del marco de educación de competencias aquí en España, educación superior, según el MECES, nivel 3, y según el marco europeo, el European Qualification Frame, el nivel 7. Es decir, es necesario tener o un doctorado o un máster o licenciatura en Ingeniería y Arquitectura, es decir, aquellos que tengan titulaciones de grado, pues es necesario que tengan esa educación superior de doctorado o máster. En cuanto a otro requisito que sabéis que viene de la Ley de Protección de Menores, igual que el cuerpo docente o todas las personas que trabajemos en contacto con menores, aportar el certificado negativo del registro de delincuentes sexuales, que aquellos que somos cuerpo docente sabéis que ya está hasta por OBICE. Bien, el sistema selectivo, como hemos dicho en la introducción, es un concurso oposición. Está regulado en este artículo 14. Hay una fase oposición y una fase concurso. Esta fase oposición es 2/3 de la puntuación total y 1/3 de la puntuación sería la fase del concurso. Imaginemos que tengo un 8 con la ponderación de las 3 pruebas, como ahora veremos, pues ese 8 haría 2/3. Esa sería una puntuación de mi fase oposición y luego de todos los méritos que explicará Gisela, en el anexo 1 están, en el que puedo tener hasta un máximo de 10 puntos, haría 1/3. Y esa suma global sería la que tengo, la puntuación que me ordena
la lista de aspirantes, ¿no? Para ver si finalmente he conseguido tener esa plaza o no. Además, este Real Decreto también refleja lo que se refleja en el articulado de la LOMLOE cuando se habla del acceso al cuerpo de inspectores, y es que las administraciones educativas podrán reservar hasta 1/3 de las plazas que se convoquen para provisión por concurso de méritos, para aquellas personas que hayan ejercido la dirección durante al menos 3 mandatos con evaluación positiva en los 3 mandatos. Es cierto que esto en la Comunidad Valenciana no ha sucedido, o sea, en las convocatorias anteriores no se ha tenido en cuenta en la orden que convoca la convocatoria. Pero bueno, este Real Decreto, acorde a la LOMLOE, deja abierta esa opción. Estas personas no tendrían que presentarse a lo que es la oposición, sino con un concurso de méritos que debería de ser concretado y regulado, pues podrían acceder al cuerpo. Vamos ahora a centrarnos en qué consiste la fase oposición. Esto está en el artículo 21 del Real Decreto. Son 3 pruebas. Las pruebas no tienen por qué ser necesariamente en el orden que aquí he puesto, prueba 1, prueba 2, prueba 3. Dependerá de las administraciones educativas. El último proceso selectivo que hubo hace 1 año y medio sí que siguió este orden. Primero fue la prueba 1 relativa al temario A, luego fue un caso práctico y luego fue la exposición oral relativa al temario B. Pero en otras oposiciones anteriores puede ser, por ejemplo, primero la parte del temario A, luego pueden hacer la exposición oral y luego finalmente el caso práctico. O al revés. Eso vendrá determinado en la orden que regule el acceso, o sea, el concurso oposición para el acceso al cuerpo. Una novedad, como ha dicho el presidente de USIE en el vídeo, es que el examen correspondiente a la parte del temario A, que es el temario relativo a la legislación estatal, a las leyes orgánicas y a los reales decretos, ahora me centraré un poco en esto, sí que es una diferencia sustancial respecto a convocatorias anteriores, porque anteriormente se elegían entre 2 bolas extraídas al azar en el tribunal, teníamos hasta ahora, seguimos teniendo porque no hay temario nuevo, 55 temas en la parte A, pues el tribunal sacaba, imaginemos, 25 y 35 y el aspirante elegía una de las 2 bolas y realizaba un examen escrito anónimo, en las 2 últimas, anónimo, tampoco se leía, sino lo que lo corrige el tribunal, y tenía 3 horas para desarrollar ese tema que había elegido el aspirante. Novedad, lo que se pretende es asegurar que el aspirante tiene un conocimiento global. Es muy importante este estudio para yo poder demostrar al tribunal que tengo un conocimiento holístico, global, de todos los aspectos de la inspección, y entonces se ha cambiado a, pues eso, dice el Real Decreto, 20 o 30 preguntas, ¿vale? Establece los 2, de 20 a 30 preguntas que demuestren que el aspirante tiene ese conocimiento, ese dominio, esa técnica para poder ejercer en la profesión. No se sabe la duración, o sea, el Real Decreto no establece duración, dice que serán las administraciones educativas las que también, además del orden, determinen la duración. Hasta ahora, como he dicho, eran 3 horas aquí en la Comunidad Valenciana. Imaginemos que siguen siendo 3 horas y nos piden 30 preguntas. Esto es una suposición, ¿vale? No es que esté en el Real Decreto. Pues tendríamos unos 6 minutos por pregunta, por poner un ejemplo. Como las preguntas, dice el Real Decreto, que serán de carácter breve, claro, si nos ponen 30 y tenemos 3 horas, tampoco pueden ser preguntas demasiado extensas, pero no concreta exactamente qué tipo de preguntas. No sé si vendrá en la orden que regule el temario o ya un poquito más concreto en la orden que regule el concurso oposición. Pero imaginemos, puede ser una pregunta, haz un esquema de la ley orgánica y con esta pregunta te están viendo en 6 minutos, sí que podemos hacer un esquema, ¿no?, de los títulos de la LOMLOE y dentro de cada título qué capítulo hay, y un poco se observa el dominio de si controlo la ley orgánica o no la controlo. En cuanto a la prueba 2, que no necesariamente tiene que ser la segunda prueba, es la prueba práctica. Aquí se preguntará un supuesto práctico que igual dice el Real Decreto que puede ser uno o puede ser varios. Por ejemplo, en la última oposición había un caso, el supuesto práctico contenía 3 preguntas diferentes, con lo cual una de ellas había que hacer un informe.
Es decir, en este Real Decreto te dice que el supuesto práctico irá sobre el análisis de casos, las posibles elaboraciones de informes, etcétera, ¿vale? Pues ya os digo, en el último había 2 preguntas, una relativa a la gestión económica, otra relativa a un caso de un IES y en esta tenías que hacer un informe y otra relativa más al procedimiento del régimen jurídico, a la Ley 40 del 2015. Por tanto, dependerá. Está un cambio importante respecto a los 2 últimos procesos selectivos que ha habido. En los 2 últimos, esta prueba también se escribía, nos daban 3 horas, era anónima también, lógicamente, como la 1, como la prueba del temario A, perdón, y el tribunal la corregía, ¿vale? En los 2 últimos procesos selectivos. Pero ahora volvemos a los anteriores y es que será leído por el aspirante ante el tribunal. Por tanto, al poder ser leído por el aspirante ante el tribunal es una sesión pública. Podemos tener otros aspirantes como público. Y además el tribunal nos puede hacer preguntas relativas a esa lectura, ¿vale? El paréntesis que he puesto hasta 3 horas significa que actualmente nos daban 3 horas para hacer ese supuesto de manera escrita. Supongo no, la orden deberá de concretar cuántas horas nos dan para escribir ese caso práctico. Y luego, por último, la tercera prueba es la exposición oral relativa al temario B. También es una defensa que se hace ante el tribunal y que también puede ser pública. Aquí sí que dice el Real Decreto que de los temas de la parte B, que en la actualidad en la Comunidad Valenciana tenemos los 21 que son fijos para toda España, más 18 creo que son que añadía a nuestra comunidad, de entre esos 40 y pico temas, casi 50 sacan 2 bolas el tribunal y el aspirante elige una. De esa que elige, nos vamos a una sala donde estamos solos, sin ningún tipo de material, con folios que nos proporcionan y podemos hacer un esquema de lo que queremos exponer. Pues lógicamente nos dan de tiempo 30 minutos hasta ahora. Este tiempo está por desarrollar todavía, según la convocatoria y comunidad. Y en ese tiempo que nos dan, hasta ahora 30 minutos, escribimos un esquema, la normativa, encuadramos el tema para nuestra exposición oral ante el tribunal, que hasta ahora era como máximo de 1 hora y como mínimo de 20 minutos. Y luego, después de esa exposición, el tribunal puede formularnos las preguntas o las aclaraciones que considere. ¿Vale? Otra novedad muy importante, muy importante, es que tiene un carácter eliminatorio. Es decir, supongamos que la primera prueba es la relativa al temario A, si no llego al 5 sobre 10, no supero y ya no me tengo que presentar a la siguiente prueba. Esto también es una novedad que se puede considerar positiva por el hecho de, bueno, pues si no he superado la primera, no me sigo esforzando en la siguiente o no, porque otra manera de seguir estudiando más es presentarte a las siguientes. Pero bueno, es una novedad bastante importante porque los anteriores procesos selectivos en nuestra comunidad no tenían un carácter eliminatorio cada una de las pruebas. Vale. El artículo 15 nos habla del temario, ¿vale? Como hemos dicho, el temario A son temas generales que pues, van relativos a las cuestiones pedagógicas, organización de centros, legislación educativa básica, todas las leyes orgánicas, que ahora pondré algunos ejemplos en la siguiente diapositiva, todos los reales decretos, el procedimiento administrativo, las funciones de la inspección que están en la LOMLOE y que están en este Real Decreto, y luego el temario B, ya característica la legislación específica de cada comunidad autónoma. Actualmente, como no tenemos todavía esta orden que está en el Ministerio en fase de elaboración, pues si es que el proceso selectivo se convocara en alguna comunidad o en la nuestra incluso sin que estuviese una orden nueva, pues seguiríamos la orden del 2009, que es la que tenemos hasta ahora, ¿vale? Pero bueno, en principio parece ser que será la orden que aparezca no en demasiado tiempo. Entonces, en la siguiente diapositiva ahora me centro también en estos temas y lo relaciono con las pruebas. La parte A, yo aquí os he puesto, que es muy amplia, pero mi recomendación es que ya que no se sabe si van a ser temas, no se sabe si el temario A van a ser temas o van a ser bloques de contenido, porque no lo especifica tampoco el Real Decreto.
Si fuesen bloques de contenido, en verdad los temas actuales se pueden organizar por bloques de contenido. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos así en la academia, ¿no? Un poco se organizan las sesiones en base a lo que se va asociando el A y el B en bloques de contenido. ¿Qué sería importante si os decidís a empezar a estudiar ya o estáis estudiando? Pues tener muy clara cuáles son las leyes orgánicas y los reales decretos que están relacionados con cada uno de los contenidos, basándonos y empezando por la Constitución española y sobre todo por su artículo 27, ¿no? Que es del que emana toda la legislación educativa o gran parte. Pues no me olvidaría de estudiar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a Educación, la LODE, su importancia en los centros concertados, el Real Decreto de Normas Básicas de Conciertos, que lo tenéis ahí, del 85. Estudiar, por supuesto, me lo tengo que saber perfectísimamente, la Ley Orgánica 3 del 2020, la LOMLOE, que modifica la LOE, y todos los reales decretos de currículum que van vinculados a ella. Todo esto me permite hablar de currículum, de evaluación diagnóstica, de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? A lo mejor no creo que el tema... bueno, esto es una creencia, ¿vale? Pero puede ser que el nuevo temario A no se centre tanto en teorías o en cuestiones teóricas, sino más en legislación, que es lo que al final usamos la inspección. Servicios complementarios, que es otro bloque importantísimo, vinculado al título 2 de la LOMLOE y que está en la parte B, pues relativo, todos los dos reales decretos que hay de seguridad del transporte escolar y el de seguridad alimentaria por el tema de los comedores, ¿no? De los centros educativos. Luego la ley orgánica de FP, con el real decreto también que la desarrolla. La ley 1/2024 para enseñanzas artísticas superiores, que tiene parte de organización y equivalencias para las profesionales. La de protección del menor, la 8/2021, por todo lo que se relaciona con la convivencia y con los protocolos de protección para los menores, ¿no? Que dan al día, están de aplicación en los centros educativos y nosotros los supervisamos. Y luego, por supuesto, como vamos a supervisar y somos administración, pues la 39/2015 del procedimiento administrativo común, la 40/2015 del régimen jurídico del sector público y el TREBEC, que es el Estatuto Básico del Empleado Público. Y luego acaba el temario con la de protección de datos, la 3/2018 y la de prevención de riesgos laborales. De manera que si tenéis ese dominio, estudiáis por bloques y no tanto memorizar, porque es imposible si las habéis visto memorizar todo, sino es leérmelo bien y extraer de ahí lo importante y entenderlo, pues es lo que me va a permitir tener un dominio global, porque al final hay que relacionar muchos temas y eso es lo que va a permitir las diferentes pruebas ver al tribunal si tenemos ese dominio y somos capaces de relacionar, ¿no? los diferentes aspectos, porque nuestro trabajo diario pues, consiste en eso, en tener el dominio y la legislación, pero luego saber cómo aplicarlo y tener una visión global, ¿vale? En cuanto a la parte B, que no he puesto ninguna diapositiva, pero antes de pasar a esta del anexo 1, que simplemente no lo voy a centrar mucho porque Gisela se va a centrar en ese, deciros que la parte B, que es todo la legislación de la Comunidad Valenciana que concreta toda esta parte A que os he dicho, es muy importante que que siempre le deis la visión al tema que expongáis oralmente, que es el de la exposición oral, sobre cuál es el objetivo, o sea, qué objetivo estratégico estoy trabajando de acuerdo al plan plurianual de la inspección y qué actuación prioritaria, si es que está involucrada alguna actuación prioritaria y qué actuación habitual, porque así también mostráis al tribunal que tenéis un dominio de ese es lo que estoy exponiendo, cómo está relacionado con nuestra función inspectora. Entonces, todo eso es también bastante importante. Me he centrado un poco en la parte A porque es la que tiene como más dudas, ¿no? El que tiene mayor cambio, pero que al final, si no quiero estudiar con el temario que tenemos ahora, porque son temas con títulos dados, pues voy a estudiar todas estas leyes orgánicas y todos estos reales decretos, que al final es el temario, porque no puede ser otro, ¿vale? No tenemos otras, ¿vale? En cuanto a la fase de concurso, que se centrará más, Gisela, decir que si el máximo es de 10 puntos y dan un 40% a ser inspector accidental, no están dando tanto. Es decir, sí, son 4 puntos, pero son 4 puntos de 10. Hasta los 6 restantes tengo la trayectoria profesional, es decir, la antigüedad que yo tenga.
también ahí entra si soy catedrático o catedrática, ¿no? Que tengo 0,75 puntos por ahí. Luego también si he ejercido cargos directivos o de coordinación, o luego todos los méritos científicos, ¿vale? Ya sean cursos de inspección o no. Pero como digo, dejo esta parte sí que la nombra por encima el capítulo 2, pero como sé que luego Gisela va a centrarse, no nos entretenemos más. Pasamos a la siguiente. Vale, las convocatorias y los órganos de selección. Las convocatorias que deben de ser siempre anunciadas en el BOE se convocarán, en el caso de la Comunidad Valenciana, por la respectiva orden que sea. Y además, desde que se publican, pueden o se deben desarrollar, y esto sí que aparece en el Real Decreto, en el plazo máximo de 1 año, ¿vale? Desde que se publican. El tribunal tendrá como mínimo 5 miembros, el presidente y los vocales y, por supuesto, los suplentes. El presidente será designado por quien ejerza la jefatura orgánica del servicio, que en este caso es nuestro secretario autonómico o la secretaria autonómica, la persona que esté en ese momento, y pues se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Y además tienen garantizada totalmente su plena autonomía y siempre garantizando la objetividad y los principios pues, de igualdad, mérito, capacidad, ¿vale? Además, un aspecto muy importante que recoge este Real Decreto es el que pongo ahí con el asterisco, que dice que cuando las vacantes alcancen el 30%, las administraciones deben convocar procedimiento selectivo en un plazo no superior a 2 años. Esto es bastante importante, ¿no? Porque está alineado con la directiva europea de que no podemos tener un porcentaje de interinidad superior al 30%. Y esto, si ya se refleja en el Real Decreto, pues entendemos que se debería de cumplir y que no pueda haber un porcentaje de este tipo que supere el 30%, ¿vale? Con lo cual debería haber algún proceso selectivo en plazo no superior a 2 años. Vale, suponemos que nos hemos presentado a la oposición y que hemos hecho la fase de oposición y la fase de concurso y hemos conseguido una plaza y estar, es decir, somos nombrados funcionarios, o sea, en prácticas, ¿vale? Igual que los docentes tienen un curso de prácticas, aquí dice el Real Decreto que será entre 6 meses y 1 año, ¿vale? Y lo importante, cuando accedemos al cuerpo, nos nombran también con nombramiento un inspector de carrera que ya tengas pues experiencia, es nombrado tutor o tutora del funcionario en prácticas, de manera pues que te ayuda a todo el trabajo que es nuevo, a supervisar, a acompañarte, a asesorarte, y luego también tiene que hacerte un informe de evaluación, lógicamente. Además, tienes que hacer un curso de formación, ¿vale? Que también estará regulado por una resolución en concreto y que versará sobre diferentes aspectos técnicos, sobre conocimientos, sobre dominio de la competencia digital. El último fue muy relacionado con este dominio de la competencia digital y con todas las herramientas que tenemos en el cuerpo docente del Microsoft 365, cómo utilizarlas, el Teams para la gestión de los centros, etcétera. Y al final de ese proceso de prácticas, que aquí en la Comunidad Valenciana el último proceso de prácticas duró 6 meses. Serás apto o no apto. En el caso de ser no apto, ocurre como con el profesorado. Se podrá repetir la fase de prácticas una sola vez durante el curso siguiente. Y una vez has superado esa fase de prácticas y sale que está superada, luego finalmente eres nombrado en el BOE funcionario de carrera del cuerpo de inspectores. En el artículo 25 del Real Decreto tenemos algo, es un artículo bastante corto relativo a los inspectores accidentales. Es decir, ¿qué pasa si yo me presento al proceso de oposición y, bueno, como hemos dicho, supero todo menos una funcionaria de carrera? Puede ser que supere las 3 pruebas, pero si había 21 plazas me quedé el 22, pues no tengo la plaza, pero claro, entraría, ¿no?, como inspectora accidental si es que hay vacantes, que lo normal es que sí, entraría como inspectora accidental, ¿vale? ¿Qué pasa si suspendo una de los, y luego si suspendo un examen de una prueba de las 3 pruebas? Pues a partir de los que no han superado ese proceso selectivo y del que no han tenido plaza, se barema esa lista de inspectores
que pueden optar a una plaza de provisión temporal. De manera que primero entraría el que ha superado los 3 exámenes sin plaza, el segundo el que ha superado 2 exámenes de 3 o 2 pruebas de 3, tercero el que ha superado una prueba de las 3, porque ahora sí que te da esa opción el Real Decreto, que es otra novedad, y pararíamos ahí, ¿vale? Y luego, pues ordenado según las notas que hayas obtenido. Es decir, que aquí también hay una novedad y es que con uno ya podrías entrar. Antes, al menos en la Comunidad Valenciana, te decía que tenías que superar 2 exámenes o 2 pruebas, perdón, de 3, ¿vale? Y luego una condición que pone también este artículo es que serán evaluados, tendrán una evaluación de desempeño anual. De manera que si esa evaluación, esto tendría que ser desarrollado, porque lo único que dice el artículo 25 en uno de sus puntos finales es que si tras esa evaluación de desempeño es que es positiva, te sirve como mérito en el baremo para el acceso, y que si esa evaluación de desempeño es negativa, pues en principio ya no podrías estar de inspector accidental y te tendrías que volver a presentar al siguiente proceso selectivo, ¿vale? Y el capítulo 2 acaba aquí, en el artículo 25. Ahora doy paso a mi compañero Vicente, que retoma el capítulo 3. Que está desarrollado en los artículos 26, 29 y 30 y 38. Aunque se ha hablado un poquito antes, una vez los inspectores o los aspirantes han aprobado la oposición, hay una formación inicial muy profesional, muy técnica, que domina todas las etapas educativas, con temas que son fundamentalmente relacionados en todas las intervenciones que vamos a hacer desde infantil, secundaria, primaria, régimen especial, formación de adultos, etcétera. Debemos de conocer todas las plataformas que vamos a desarrollar y debemos de conocer también aquellas herramientas que el inspector va a utilizar. Por otra parte, vamos a aprender realmente cuáles son los recursos que dispondremos en la sede, en las direcciones territoriales, qué tipo de movilidad vamos a utilizar, qué días vamos a estar en la sede, qué días vamos a hacer las visitas. Y vamos a tener algo muy especial, que es, aunque ya lo conocéis, que es el teletrabajo, que va a permitir en aquellos días que no tengamos visita ni tengamos tampoco una intervención en algún lugar, podamos trabajar dentro en algún lugar concreto nuestro trabajo profesional. Fundamentalmente, la formación y la cualificación profesional va a pretender que el inspector pueda perfeccionar su perfil y que todos tengan de alguna manera el conocimiento de dónde están sus funciones y cuáles son sus atribuciones y cómo debe de actualizarse día a día, año a año, curso a curso. Artículo 26.1. Las garantías de la formación inicial para los que aprueben ya dentro de la inspección, va a haber una formación que va a estar enfocado fundamentalmente a una preparación específica para aquellos que entran por primera vez. Son personas que no han estado en contacto nunca con la inspección y, por tanto, necesitan conocer cuál es el modus vivendi que tenemos en la inspección. Y eso tiene que ser una formación intensiva. Durante el primer año habrá un tutor. Ese tutor de experiencia, evidentemente, funcionario de carrera, en el que va a acompañar al tutor y el tutor va a supervisar todo el seguimiento y todo el refuerzo que pueda haber en el tema de las diferentes intervenciones que pueden hacerse en las prácticas en los centros educativos o en las diferentes actuaciones que se encomienden en la inspección. De esta manera vamos a constituir un ecosistema en el que habrá una formación de carácter obligatorio en la que todos tendrán que participar, no es optativa, hay que participar en ella, y que computará a nivel de méritos y a nivel de conseguir las valoraciones oportunas para conseguir realmente ese aprobado como funcionario de prácticas de la inspección. Tendrás que participar en todos los planes de actuación que la Inspección General determine. Habrá que colaborar en seminarios, cursos, grupos de trabajo
intercambios nacionales e internacionales, y eso aprovecho para decir que ahora la inspección desde hace pocos años ya está participando en programas europeos de Erasmus, en todo tipo de experiencias, ya sea como observador o como participante en cursos o como coordinador. Evidentemente, todo lo que hace referencia a las licencias y permisos estarán regulados igual que los demás cuerpos docentes que conocemos exactamente. Y en cuanto a lo que es la parte formativa, el enfoque práctico va a estar sobre todo fijado dentro de unas características profesionales que van dentro del cargo. La educación que vamos a hacer, vamos a intervenir, vamos a hacer una educación muy inclusiva, vamos a procurar la mayor atención a la diversidad dentro de las características de cada localidad, cada centro, cada metodología, y vamos a ser partícipes dentro de proyectos de investigación en la que vamos a intervenir tanto a la hora de innovar como a la hora de proponer nuevas experiencias. Eso todo va obligado en la formación obligatoria y prioritaria para buscar siempre la mejor formación dentro del inspector. Al mismo tiempo, la parte de prevención y detección de lo que es la violencia contra la infancia y la adolescencia, tendremos una parte importante en esa formación. Tener en cuenta que la supervisión de los inspectores en los programas de prevención es casi diaria y en la que solicitamos muchas veces el asesoramiento y la colaboración de unidades especializadas de orientación. El reconocimiento de todos los valores, todos los méritos que vayamos haciendo dentro de esa formación va a ser una de las partes fundamentales. Los valores de los méritos que hagamos van a contribuir luego en nuestro expediente, y la tutoría que vamos a recibir en prácticas va a tener mucho que ver a la hora de orientarnos qué camino es el que tenemos que tomar. El fomento de seminarios, de grupos, la colaboración institucional con diferentes entidades públicas o instituciones, y la participación en foros de reflexión en la que puedan participar no solo la administración, sino también promovidos por las comunidades autónomas, por el ministerio, por sindicatos. El pilar segundo de la formación de los inspectores en plan profesional va a estar dedicado a la posibilidad de promoción profesional, conforme a los principios de mérito, igualdad y capacidad. Entonces, los inspectores podrán poco a poco, dentro de su preparación, tener la mejor condición para poder acceder a puestos directivos dentro de los equipos directivos que la inspección contempla. Ya sabéis que está siempre el inspector jefe, los secretario, coordinadores, y luego pues la inspección general con los adjuntos a la inspección general y todos los demás puestos que pueden derivarse con esa formación. Al mismo tiempo va a haber una garantía para proteger la labor inspectora dentro de su labor diaria como independencia a la hora de emitir sus informes, y eso es importante. En cuanto a la trayectoria de la carrera y las retribuciones específicas, hay una cosa importante, y es que va a haber una base de la escalera en cuanto a la promoción, en cuanto al mérito y la capacidad. Las administraciones van a impulsar medidas que desarrolle esa carrera. Por otra parte, a nivel retributivo va a haber siempre un incremento. Ya sabéis que en el caso de la Comunidad Valenciana, ahora mismo estamos en el nivel 28, pero las personas que se incorporen a la inspección ya no se les va a considerar del cuerpo al que pertenecen, sino que van a tener el complemento específico del cuerpo en el que se encuentra trabajando, y eso los va a equiparar, sean accidentales o sean funcionarios de carrera, en ese sentido, a esos complementos que antes era diferenciado si venías del cuerpo de maestros o si venías del cuerpo de secundaria, etcétera, ¿no? Luego habrá un escalón en el intermedio en el que esos complementos, evidentemente, se van a tener en cuenta las diferentes características de los inspectores, tanto se han sido de equipo directivo o tienen alguna circunstancia concreta, y se van a tener en cuenta, por supuesto, los sexenios y los complementos de función directiva concretos. En cuanto
los recursos técnicos que se dispone, pues se va a proporcionar la mayor accesibilidad en esos medios. En este caso, en la Comunidad Valenciana, cada inspector o inspectora está dotada de un ordenador con las herramientas necesarias para poder acceder a todos sus centros, a asistir a todas las videoconferencias y a realizar, estés donde estés, el teletrabajo y las diferentes tareas que se te encomienden dentro de la plataforma que en estos momentos tenemos los inspectores. Vamos a tener una cosa muy importante, y esa es una base jurídica, un refuerzo para dar soporte a todas las actuaciones que vayamos haciendo. Y eso es importante porque nuestras funciones tienen que estar acompañadas siempre de ese refuerzo jurídico que pueda ayudarnos a dilucidar qué decisiones son las más apropiadas, las más adecuadas. Por otra parte, eso va a compensar, va a haber una compensación económica de los diferentes cargos que los inspectores, ya sean coordinadores, ya sean secretarios, ya sean jefes de servicio, y todas las salidas que vayamos a todas las comisiones o indemnizaciones por razón de servicio se van a poner encima de la mesa y se van a ir mejorando año tras año. En cuanto a la movilidad, creo que también se ha comentado antes por nuestra compañera Raquel, va a haber movilidad en diferentes aspectos. Por una parte, a nivel de concurso de traslados, evidentemente, tú te puedes trasladar a cualquier comunidad autónoma. Va a haber comisiones de servicio en el que tú podrás desempeñar diferentes puestos o lugares donde puedes desarrollar no solo la función de inspector, sino a tener otras atribuciones de otros cargos. Y puedes participar también en puestos en el exterior, en plazas de asesores al exterior promovidas por el Ministerio. Eso es importante, porque hasta ahora, como ha dicho Marrodán en su vídeo, era a una libre discrecionalidad de la Administración. Ahora ya está regulado por el Real Decreto y podremos participar en todas esas experiencias que pueden estar por los países de la Unión Europea. En resumen, también tenemos que tener en cuenta que lo que es la posibilidad de que si haya una persona, un inspector o una inspectora que sufra una persecución, un abuso por violencia de género sexual, se va a favorecer y se va a proteger a estas personas, dándoles no solo destinos concretos, reserva de destino, secreto del destino, por el tiempo que sea necesario, recibiendo todas las retribuciones que desempeñe y que, en este caso, los derechos que había adquirido. Eso va a ser uno de los puntos fundamentales. Artículo 35 es el derecho absoluto a la protección en el destino que ocupes en el caso de que solicites esa protección específica por violencia de género o sexual. La modernización de la inspección va a pasar a un nivel muy técnico, en el que hasta ahora prácticamente teníamos una presencia física, una presencia en la que los inspectores actuábamos en primera persona, en los centros y en la sede, y ahora vamos a tener una flexibilidad, pero en la que vamos incluso a llegar más lejos todavía de nuestras funciones. Y con la flexibilidad del trabajo o el teletrabajo que vamos a tener y las intervenciones que vamos a hacer con los medios tecnológicos que nos van a favorecer, pues va a provocar una mayor profesionalidad en nuestras faenas. Lo único que se va a pedir, eso sí, que el inspector o inspectora tenga esa formación, tenga esa competencia digital y, por tanto, domine de alguna manera los medios necesarios para poder tener esa intercomunicación entre los centros educativos, entre las propias administraciones y nuestro trabajo diario. La participación en este caso, de la inspección en diferentes ámbitos, tanto en ámbitos de ámbito municipal, autonómico, o ámbitos como son, por ejemplo, en consejos escolares, tanto municipales como centros escolares de centros, y mesas de participación comunitaria, será una triple función en la que el inspector va a ser garante y va a ser al mismo tiempo salvaguarda de la imparcialidad
y de la información legislativa en todos estos organismos. En resumen, tenemos un tablero en el que el inspector va a tener una formación básica que va a durar un año y a partir de ahí va a tener una formación continua a lo largo de su vida, que va a tener, por otra parte, un enfoque muy inclusivo en diferentes temas relacionados con la violencia, con la protección a la infancia. Va a tener unas condiciones en cuanto a recursos técnicos que le van a permitir llegar a un perfil técnico y mejor profesionalización en su trabajo, y le va a permitir al mismo tiempo una mayor movilidad y flexibilidad en cuanto a sus traslados por concurso de traslados, por comisiones de servicio, por participación en experiencias europeas. Y con esto doy paso a mi compañera Gisela Morales. 3 artículos, el artículo 39, que es que establece todo lo que es relativo a la evaluación de la inspección educativa. O sea, este capítulo fundamentalmente se centra en la evaluación, ¿vale? Y luego el capítulo 40, que establece todo lo que son los planes de evaluación de la inspección. ¿Sí? Y el 41 es el reconocimiento de la evaluación de la inspección educativa. Bien, vamos a empezar. Lo primero y principal es que se establece que el mandato principal es la evaluación como desempeño profesional para estar en un cuerpo de inspección. No gusta mucho ni a los docentes ni a los inspectores que se nos evalúe, pero ciertamente opino que todo aquello que no se evalúa se devalúa. O sea, igual que la formación es un pilar fundamental, porque la inspección, o sea, la autoridad de un inspector no se gana únicamente con una oposición, se gana por una autoridad que significa formación y que significa capacidad de adaptación a los nuevos sistemas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, se instaura la evaluación como desempeño profesional y como mandato principal, ¿vale? Y el marco legal está en concordancia con el título 6 de la Ley Orgánica 2 de 2006, ¿vale? Los 4 pilares que garantizan ese proceso de evaluación y que garantizan que ese proceso además sea justo, porque ¿para qué queremos procesos de evaluación que no valgan para nada y que no sean justos? Entonces, lo primero es la publicidad. El segundo pilar sería la transparencia, el tercero el mérito y el cuarto la igualdad. La publicidad se ha de garantizar unos criterios y procesos que sean totalmente abiertos. Transparencia, tiene que haber una claridad absoluta de la ejecución de ese proceso de evaluación y de esos indicadores que evaluarán al inspector o inspectora. Y después, en cuanto a mérito, enfocarse estrictamente en la capacidad, en lo que decíamos, en el alcance de esa autoridad, ¿vale? Como inspector, inspectora. Y, por supuesto, ni que decir tiene que la igualdad, la aplicación de criterios comunes estandarizados sin ninguna discriminación es algo fundamental y faltaría que eso no se produjera en la inspección educativa. Ya sería muy grave. La administración educativa, en este sentido, es quien lidera ese diseño y la ejecución de esos procesos. Es decir, lo que hace este Real Decreto es establecer un marco y a partir de este marco, ¿vale?, las distintas administraciones educativas serán las unidades competentes que diseñarán esas evaluaciones, estableciendo esos indicadores específicos y esas dimensiones que quieren evaluar. Eso significará
que se realizarán no solo evaluaciones internas, sino también evaluaciones externas. ¿Vale? Y claro, normalmente ese diseño, esos criterios de adaptación que rigen cada una de las administraciones, además deberá atender los niveles de organización de cada territorio. En cuanto a los planes periódicos orientados a la consecución de estos objetivos evaluativos y de esa mejora continua, porque ¿qué objetivo tiene como prioritario la evaluación? Pues establecer una mejora. No es derrocar a un inspector, sino ayudarle a mejorar. ¿Vale? Entonces, se establecerá una periodicidad obligatoria. Las evaluaciones medirán el funcionamiento tanto interno como externo, hemos dicho, y además esa evaluación, como hemos dicho, tendrá un objetivo final, como hemos dicho también, que será valorar el grado de consecución de esas funciones y atribuciones y de los objetivos que se presenten en cada plan anual de la inspección. Que ya sabéis, y en los que no sepáis, porque sois nuevos, nosotros tenemos un plan cuatrienal, la inspección, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y dentro de ese plan cuatrienal, anualmente, tenemos unos planes concretos para conseguir ese plan cuatrienal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el alcance funcional de esa evaluación interna, si pasamos la diapositiva, por favor, será, primero, la evaluación de todo el engranaje, de toda la operatividad que significa la inspección educativa, que no es baladí. Después será el cumplimiento de esos planes que hemos dicho, ¿vale? Ese plan anual que tenemos de acuerdo con un plan cuatrienal que es el marco general. Y a partir de ahí, evaluar también, por supuesto, el ejercicio de la función inspectora, ¿vale? Ese análisis directo de esa práctica, ¿vale? De esa práctica de la función inspectora. Y a partir de ahí, las nuevas incorporaciones también deberán de tener una evaluación específica para saber, o bien en sus periodos de prácticas porque han pasado en un proceso selectivo, o bien porque han entrado como inspectores consecuencia de una bolsa de trabajo, deberán tener una evaluación específica que garantice que ese inspector o inspectora está siendo una persona que merece el puesto que ocupa. ¿Vale? Vamos a pasar. Entonces, la evaluación positiva lo que impulsa es de forma directa la carrera profesional de un inspector o una inspectora. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esas evaluaciones positivas servirán a la larga como recompensa y reconocimiento del desempeño positivo de esa función inspectora. Y eso será tenido en cuenta en el proceso, por ejemplo, selectivo, etcétera, etcétera. Después, el mérito computable, los resultados positivos también se considerarán también méritos. Ahora lo veremos en el anexo que vamos a trabajar de los criterios que se utilizarán para la obtención de los méritos académicos. Veremos cómo esa evaluación oficial tendrá como consecuencia un resultado positivo y servirá y estará vinculado a una progresión profesional de la inspectora o inspector concreto. ¿Vale? Entonces, la aplicación de esta evaluación será común dentro de un marco, pero sí que es verdad que existen dos excepciones, que son los regímenes forales y los autonómicos históricos, como es el caso de Navarra y País Vasco. No vamos a adentrarnos en este tema
porque ya cuando se desarrollen su normativa específica, tendrán especificado en qué se diferenciarán de los demás, de las demás comunidades. O sea, se les tendrá una consideración especial. Vale. En cuanto al régimen transitorio, ¿qué pasa con los opositores actuales? Primero, ¿cuál es la situación actual? Como ha dicho nuestra compañera Raquel, hasta que no se aprueben los nuevos temarios, ¿vale?, que se establece en el artículo 15 de este Real Decreto, esa constitución de nuevos temarios, los procesos selectivos no se paralizarán, sino que utilizarán los temarios actuales. Eso ya lo hemos dicho, ¿vale? Y continuará rigiéndose por la orden de 2009 y la de 2010, ¿vale? Vamos a pasar. Claro, ¿qué ha supuesto este Real Decreto? Pues una limpieza normativa, claro que sí. Ha derogado el Real Decreto 2193 del 95, y ha llovido bastante, ¿vale? Y también una derogación parcial del Real Decreto 276 de 2007, que es el reglamento de ingreso y acceso o sea, el que utilicemos para todas las oposiciones, ¿ok? Pues bien, ha habido una derogación del capítulo 3 de ese título cuarto y el anexo 3. Bien, en cuanto a la cláusula de cierre, como siempre, establece que quedan derogadas todas las disposiciones de igual rango inferior que contradigan esta norma. Eso siempre aparece en cualquier legislación, ¿vale? En cuanto a los fundamentos constitucionales de este Real Decreto, ya sabéis que el Estado tiene otorgadas todas las competencias sobre la base de régimen jurídico de las administraciones públicas y además regula las condiciones de obtención de títulos académicos. ¿Por qué? Porque se necesita una validez general a nivel español de todos los títulos académicos. Entonces, este Real Decreto tiene en cuenta estos dos artículos, el 149, el 149 1.18 y el 149 1.30. Hay algunas excepciones que os lo pongo de carácter básico, que bueno, no vamos ahora a detenernos en ello porque es muy engorroso y porque esto necesita una lectura muy pormenorizada, ¿vale? Vale, en cuanto al calendario de implantación, tenemos que este Real Decreto se firmó el 4 de febrero, se publicó el 5 de febrero, entró en vigor a los 20 días, o sea, en la actualidad ya está vigente. Y claro, ahora los siguientes pasos es que el Ministerio dictará las disposiciones reglamentarias que se necesiten para desarrollar este Real Decreto. ¿De acuerdo? Pues bien, esto sería este capítulo quinto, que se centra, como hemos dicho, en la evaluación. Fundamental, aunque no nos guste. Ahora vamos a hablar de los anexos. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos anexos. El primer anexo es el anexo de los méritos. O sea, ¿qué me vale y qué no me vale? Cuando van a contabilizar mis méritos, cuando he acabado una oposición o cuando entro a formar parte de una bolsa o X. Bien, ese será el anexo 1. Y el anexo 2 nos especifica las competencias profesionales que debe tener un inspector o inspectora. Es decir, qué perfil cualitativo quiere nuestro sistema educativo que tenga un inspector o inspectora. Es decir, que demuestre, como pongo en la diapositiva, su capacidad de liderazgo, su capacidad de gestión y su dominio normativo. Un inspector que no tenga habilidades sociales, porque a los inspectores se nos ha definido de muchas maneras.
los oídos de la administración, los puentes entre los centros y la administración, muchas cosas. Lo más importante de un inspector es para mí las 3 R's: respeto, responsabilidad y capacidad de relación. Esas son las 3 R's que debe tener un inspector. Si no tiene esto, aunque tenga mucho conocimiento normativo, fallará. Si no tiene capacidad de liderazgo, difícil lo tenemos. Si no sabe cómo gestionar los centros, difícil, muy difícil lo tendremos. Muy bien, vamos a pasar. Por tanto, importantes esos 2 puntos. Las estrategias de puntuación. Vemos que hay diferentes bloques. Bloque 1, 2, 3 y 4. En total de puntos posibles son 12,75. ¿Vale? No es necesario acumular todos los méritos. El objetivo máxima legal de 10 puntos, ¿vale? Para alcanzar ese perfil profesional que quiere la administración educativa que alcance un inspector o inspectora. Pasamos, por favor. Bien, en el bloque 1 tenemos la trayectoria profesional, es decir, tenemos un máximo de 3,75. Ahí está nuestra experiencia docente, que será de 0,5 puntos por año, claro, aparte de los 8. O sea, a priori yo necesito 8 años de profesión. Por tanto, esos años a mí no me los van a contabilizar. Será a partir de esos 8 años cuando comience mi cuenta de experiencia docente. Después también tenemos 0,5 por servicio en puestos de nivel 26 o superior de la administración educativa y 0,75 por pertenecer al cuerpo de catedráticos. ¿Vale? Muy bien. Hay que tener en cuenta que todo lo que no sean años, en cada uno de los bloques será la administración correspondiente la que determine la validez de esos meses, ¿vale? Que quedan de pico. En este caso, en el ejercicio como inspector accidental, por ejemplo, que es 1 punto por año, regulado claramente dice que la duración mínima exigida para el cálculo será de 6 meses. O sea, un inspector que haya trabajado como inspector accidental durante 4 meses no le va a puntuar. En este caso sí que lo especifica. Después, también especifica que debe tener una evaluación positiva. Capítulo 5, de lo que hablábamos, ¿vale? Y también establece que el puesto lo debe de haber obtenido mediante convocatoria pública. Claro, este Real Decreto verdaderamente no deja abierto a una designación. Es decir, tú, Cavadins, no. Esto no sucede en este Real Decreto, pero bueno, se especifica claramente que todo aquel que será puntuada su ejercicio como inspector si ha accedido mediante convocatoria pública, o sea, mediante oposición. ¿Vale? ¿Pasamos? Muy bien. Y el bloque 3, cargos directivos y coordinación. Ya habéis visto que es de suma importancia el ocupar, en este caso, este Real Decreto lo establece muy evidente, la posición de direcciones de centros como algo muy importante. De hecho, ser director de un centro da una puntuación de 0,75 puntos por año, máximo 3, pero da una buena puntuación. Igual al jefe de estudios por año le da 0,5 y al jefe de departamento, coordinador o asesor de formación 0,1. Muy bien. En el bloque 4 tendremos la preparación y otros méritos. Preparación científica y didáctica, preparación específica como inspector o inspectora,
conocimientos de idiomas y evaluación docente positiva. Ahí tenemos que todos estos apartados tienen como máxima puntuación 0,5. No están desarrollados. Tendrá que ser o bien con un desarrollo posterior ministerial o bien, que será lo más normal, un desarrollo de la propia administración de cada comunidad, ¿vale? De cada comunidad española, ¿vale? Muy bien. Ahí también especifica, perdón, que en el caso de los idiomas siempre se tendrá en cuenta y se valorará la acreditación del nivel superior. No entran detalles qué tipo de nivel, A2, B1 o lo que sea. ¿Por qué? Porque ese desarrollo será posterior, ¿vale? También la evaluación docente positiva será a partir de haber sido realizada como funcionario de carrera, importantísimo. Y al igual, la preparación específica de inspector o inspectora necesitarán actividades homologadas por la administración. No cualquier formación recibida será válida, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar. Y el bloque 4, publicaciones, tecnología, titulaciones. Queremos inspectores que escriban, que sea gente que inquieta, ¿no? Las publicaciones máximo 0,5. Esas publicaciones sí que están relacionadas estrictamente con la función inspectora. Sabéis que las diversas asociaciones de inspectores o sindicatos tienen revistas donde podéis publicar. Y os invito a que publiquéis artículos que tengan relación con la función inspectora, porque ya habéis visto que esto os dará puntuación, ¿vale? Y también la competencia digital, importantísima para un inspector. Cada vez tenemos un programa nuevo que tenemos que volver a dominar, etcétera, etcétera. O sea, ser un poco diestro en informática es muy loable en inspección. Igualmente para todo el profesorado, todos los docentes, pero para inspección especialmente. Bien, y después tenemos otras titulaciones, ¿vale? Adicionales, que máximo es 1 punto. Bueno, pues ahí ya se especificará todo esto con mayor nitidez. De momento es muy genérico, ¿vale? Lo que está claro es que los méritos aseguran un acceso, ¿vale? Y las competencias definen un impacto, ¿vale? Entonces, vamos a pasar. El marco de las competencias profesionales que se tienen en cuenta en este Real Decreto son, primera, la dimensión 1, que son las competencias científicas. ¿Qué quiere decir eso? Os he puesto como resumen el conocimiento pedagógico, normativo, de idiomas y de entorno digital. 4 pilares fundamentales también. O sea, el dominio de las organizaciones de los centros, de las didácticas, de las metodologías, etcétera, etcétera, es fundamental. Ni que decir tiene el dominio normativo. Si no tienes un dominio normativo vas a sufrir. Y después el entorno digital, que ya lo hemos dicho, la importancia que tiene esa integración tecnológica en los saberes de un inspector, inspectora, fundamental. Y luego los idiomas. El idioma es de lengua, sobre todo lenguas extranjeras, inglés, alemán, italiano, francés, importantísimo. ¿Por qué? Porque la inspección ha abierto un abanico, ha querido abrir sus puertas, como todo docente, y viaja al exterior, se comunica con el exterior y aprende del exterior también. Muy bien, vamos a pasar, por favor. La segunda dimensión, y ya estamos acabando, que estaréis muy cansados, es la competencia de gestión, es la competencia ejecutiva, es decir, capacidad de planificación, que son la técnica de supervisión y una preparación meticulosa de lo que puede ser una visita de inspección. No vamos a tomar café con los directores, vamos a trabajar. Entonces, esa planificación es fundamental. Después, el dominio de la documentación, saber levantar un acta, un informe, un requerimiento, contestar una queja, etcétera, etcétera. Todos esos son comunicados oficiales. Bueno, las quejas depende cuál
las contestan órganos superiores, pero nosotros siempre se nos piden informes sobre esas quejas, ¿vale? Y después de asesoramiento, por supuesto, esa comunicación de los centros necesaria para... Yo es que creo mucho en el concepto de la UNESCO de la inspección como participación del centro, no como agente externo. O sea, creo en una inspección comunicativa y una inspección compartida, ¿vale? Con las direcciones de los centros. Muy bien, vamos a pasar. Después, el procedimientos. Claro, es muy importante esos procedimientos cuando la gestión, por ejemplo, en todo el tema que ahora vamos a vivir, la escolarización, la selección de directores, la evaluación del profesorado en prácticas, todas las actividades, todos los planes que tenemos y todas las actividades que tenemos que se nos planifica desde la inspección general o que nosotros mismos nos planificamos. ¿Vale? Importantísima esa capacidad de procedimiento estructural para desarrollar el trabajo. Y luego saber gestionar conflictos, no crear conflictos. O sea, es la autoritas de un inspector, no la potestas. No sirve un inspector al que se le teme por su poder, sino que a un inspector se le relaciona con una autoridad, consecuencia de una buena formación y una capacidad de gestión, y en este caso de gestión de conflictos. ¿Vale? Muy bien. Y la tercera dimensión, competencias profesionales, es la capacidad de liderazgo, de empatía y dinamización, de eficacia, de liderazgo responsable. Eso es fundamental. Es fundamental. Muy bien. Entonces, la hoja de ruta hacia la inspección tiene 10 puntos, 4 bloques y luego una formación científica de gestión y personal. Eso sería el resumen fundamental de lo que yo acabo de decir. ¿Qué más? Ahora yo creo que ya estamos dispuestos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta